Bien, en la clase pasada, ¿qué temas vimos en la clase pasada? Sin leer el machete. Y sin que hable yo. Sí. Yo no puedo hablar. No. Vamos, ¿y? Y que ser salvo, y venga con asiento la verdad, ese texto se habló, pero el tema en sí, Bueno, redondear, digamos. varios temas, ¿no? El apóstol Pedro, como hemos dicho varias veces, trata muchos temas condensados y los va intercalando. Vimos que el juicio sobre los falsos maestros es inexorable. Vimos también, tema muy importante, cómo mide Dios el tiempo. Vimos también que los falsos maestros decían que la segunda venida del Señor no se iba a cumplir, el apóstol dice que no es así, que se va a cumplir, pero que se está retardando. ¿Por qué motivo? Porque tiene paciencia para esperar a que se arrepientan. Sí, porque el Señor tiene paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda. Que procedan al arrepentimiento. Que lleguen al arrepentimiento. Y ahí, lo dijimos en una clase, me parece, estamos teniendo una idea de cuál es, y después lo vamos a rever, de cuál es el tiempo en el cual el Señor va a venir. Si bien el tiempo puntualmente solamente Dios lo conoce, como dijo el Señor Jesucristo, hay algunos indicios que nos indican hechos, situaciones claves que se deben cumplir. Y para mí una situación clave es esta. El Señor pidió que se predicara el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y yo creo que cuando el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra, todos aquellos que han sido elegidos por el Señor para salvación hayan respondido eficazmente. Y cuando el último de los elegidos ingrese al reino, ahí vendrá el fin. Y después vamos a ver por qué ese razonamiento. Muy bien. Nora dejó en el versículo 9, creo. Así que vamos. Hoy toca del 10 El 10. Claro, en la página 144, ¿no? Sí. Nos dice en el versículo 10, vamos a leer del 10 al 13. ¿Quién lo quiera leer? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, Bien. En los versículos anteriores, como vimos, Pedro responde a los herejes una referencia al tiempo y a la paciencia de Dios, como hemos visto. Ahora les dice lo que va a suceder cuando llegue el día del Señor. Tenemos aquí una magnífica descripción de la consumación de los tiempos, es decir, así como Dios creó el tiempo, habrá un momento en el cual el tiempo, esto misterioso en el cual vivimos, en que va siempre para adelante, nunca podemos ir para atrás, no lo llegamos a entender. El tiempo va a dejar de existir cuando el Señor regrese y ahí se abra la puerta de la eternidad.
Tenemos aquí una magnífica descripción de la consumación de la historia. En algunos sentidos, este pasaje no es superado, como dice un autor, por ningún otro de las Escrituras, y su lenguaje es altamente inspirador. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nos dice en el versículo 10, en la primera parte. Para mencionar ese día que aún esperamos, sería necesaria una larga enumeración de eventos. Habría que hablar de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la Iglesia, del juicio final, la aniquilación del poder de Satanás, del surgimiento de un nuevo orden universal, etc. Obviamente, todo eso Pedro lo hace y lo resume en una breve frase: el día del Señor. Podremos pasar horas para explicar todos estos eventos enumerados, pero aprendiendo de la concisión bíblica, digamos que Pedro se refiere al día en que nos encontraremos con Cristo. Esa es la idea esencial. Todos los debates escatológicos sobre el tiempo del fin, aún siendo interesantes, no son el punto principal de Pedro. Pedro acaba de usar la palabra día para decirnos que para Dios esas 24 horas pueden ser realmente 1000 años. Calcular la duración de ese día del Señor carece entonces de todo sentido. Son todas especulaciones. En una actitud que contrasta con la paciencia del Señor para con el pecador, Pedro anuncia enfáticamente que llegará el día del Señor, equivalente al día de Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento. Este es un hecho en la palabra de Dios que es indiscutible, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Perdón. Sobre el acontecimiento advierte que vendrá como ladrón en la noche. Tanto Pedro como Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:2, utilizan la metáfora del ladrón. Cuando un ladrón ataca protegido por la oscuridad, no hay advertencia de su llegada. Llega sin que nadie lo esté esperando. Los falsos maestros enseñaban que la segunda venida y los eventos futuros no iban a ocurrir. El apóstol advierte que esta ignorancia voluntaria y la arrogancia de negar lo que Dios ha anunciado traerá como resultado el cumplimiento del propósito divino cuando ninguno esté esperándolo. Los profetas del Antiguo Testamento vincularon el día del Señor al juicio definitivo de Dios sobre el mundo rebelde, destruyendo a sus enemigos, revelando su gloria y estableciendo eternamente su reino. Ustedes ahí encuentran una serie de pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona este hecho. Las referencias que encontramos en el Nuevo Testamento están vinculadas a una manifestación asombrosa y terrible. Una vez lo llaman un día de ira, en otros pasajes la visitación y en otros el gran día de Dios Todopoderoso. Jesús, recuerden, en el sermón escatológico de Mateo 24, habló con él con palabras muy semejantes. No hay lugar a dudas de que habrá un día y que ese día nadie podrá discutir quién está en control de todas las cosas. Los justos se gozarán y los impíos pedirán que las montañas los cubran, como nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, ante la presencia del Supremo Juez. Como dijo Pablo a los atenienses antes de ser interrumpido, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y aquí vamos a hacer un ordenamiento de los pasajes y vamos a analizar el versículo 10, la segunda parte del versículo 10 y la segunda parte del versículo 12, en donde encontramos conceptos sobre el fin del mundo actual. Nos dice en el versículo 10:
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el versículo 2 se ve, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La descripción de cómo será el aniquilamiento del actual orden universal se encuentra en estos dos versículos, en el 10, del 10 al 12. Pero este pasaje es interrumpido por una exhortación de Pedro en el versículo 11 y en el comienzo del versículo 12. Dejando esto último, para el próximo tema trataremos de unir los dos distintos puntos de este grandioso cuadro, referido estos dos puntos a la extinción del orden actual. Pedro describe los acontecimientos que se sucederán cuando regrese Cristo. Pedro enumera 3 aspectos de la realidad actual que dejarán de ser en el día final: los cielos, los elementos y la tierra. Versículo 10, la segunda parte, 10b, el cielo. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y en el versículo 12b, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Pedro anuncia que los cielos pasarán con grande estruendo, usando un término que en el original imita el sonido relacionado con un gran ruido. La palabra que se utiliza en el original fonéticamente da la idea de un gran sonido, de un gran estruendo. La metáfora se complementa con otras, como encontramos en el Salmo, como la del vestido que se muda, también como la de un rollo que se envuelve. La descripción es breve pero elocuente. Cabe preguntarse, ¿qué cielos son a los que se refiere el apóstol? En este aspecto hay distintas opiniones. Pudiera tratarse del cielo atmosférico, este cielo azul que vemos debido a la capa de ozono que rodea a la Tierra y que trata la acción de Dios, que la acción de Dios se vincule al mundo actual. Esa es una idea. Otros piensan que se trata del sistema solar o de la galaxia y otros que es una conmoción que alcanza todo el universo, el mundo interestelar, es decir, el Sol y los planetas que se encuentran en la galaxia, pero también que va a abarcar lo intergaláctico, es decir, no solamente la galaxia en la que el Sol se encuentra, sino todos los planetas, que son miles de millones, y todas las estrellas que forman el gran universo. Pero cuando se trata de establecer, en cuanto se trate de establecer en este sentido, no dejan de ser más que especulaciones humanas sin ninguna base bíblica. Es decir, no podemos llegar a la conclusión de a qué se está refiriendo el apóstol Pedro en este caso cuando habla del cielo. Pedro predijo la desintegración de todo el universo como una desaparición instantánea. Pasarán, no por una degradación paulatina, como lo que está sucediendo con la perforación de la capa de ozono, que está paulatinamente degradando la situación biológica de la Tierra, sino que va a ser un hecho súbito, espectacular y más allá de nuestra concepción, producido por la intervención omnipotente de Dios. Esta parte de la creación es mencionada nuevamente en el versículo 12b, en la segunda parte del versículo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Pedro apela a la idea de una total destrucción.
Esta eliminación por medio del fuego ya se había mencionado en el versículo 7, anteriormente en este mismo capítulo. No obstante, es necesario notar la diferencia de propósito en relación a estos dos textos, es decir, lo que dice en el texto 10, en el versículo 10, y lo que dice en el versículo 12. En el versículo 10 presenta la forma en que llegará el día del Señor. Nos dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. En el versículo 12 nos muestra, la segunda parte del versículo, indica el resultado de dicho evento, es decir, la destrucción de los cielos. Una cosa es cómo se va a presentar y otra cosa es lo que va a producir. En el Antiguo Testamento los profetas mencionan frecuentemente el fuego en relación con el juicio final. Miren, dice en Malaquías, ya viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, la referencia al juicio final y la referencia a qué es lo que va a suceder. En el Nuevo Testamento Juan menciona el fuego en el marco escatológico del juicio final. Vamos a leer Apocalipsis 8, 7 y 8 y Apocalipsis 9, 17 y 18. Paola lo va a leer. Dice, el primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se encendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que vivían en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. El 9. El 9:17 dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Ven? La imagen del fuego, el hecho del fuego. Como dijimos en la clase anterior, no podemos definir a qué se refiere cuando habla del fuego. Es el fuego que nosotros conocemos u otro tipo de evento similar que cuando Juan recibe la revelación hay visiones que Juan tiene que expresar con las palabras humanas, pero que en la escena del cielo él veía otra situación, pero que no podía expresar, no había forma de expresar con palabras humanas lo que él estaba viendo. Lo segundo que va a desaparecer, se va a destruir son, dice Pedro, los elementos. Y los elementos ardientes, versículo 10, la tercera parte, y los elementos ardiendo serán deshechos. En el versículo 12, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro habla luego de los elementos. En griego, stoicheia, literalmente significa lo que están en línea, como letras del alfabeto o los números. Una palabra un tanto misteriosa en el texto, difícil de precisar en cuanto a su significado. Esta palabra aparece pocas veces en el Nuevo Testamento. El apóstol utiliza dos expresiones casi idénticas, lo que aparece abarcar todo lo mencionado, cielo y tierra. Ahora, ¿cuáles son los elementos que serán destruidos por el fuego? En el pensamiento de la época de Pablo, influido por los
filósofos griegos, Aristóteles, Platón y otros muchos. Estos consideraban que los elementos que existían y que formaban la Tierra eran 4. Eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos elementos componían todo lo que existe, o sea que más allá de la realidad que nos muestran los sentidos, hay componentes menores que tampoco subsistirán cuando Dios así lo determine. Hoy, en la actualidad, nadie puede afirmar que estos son los únicos 4 elementos que existen en la naturaleza. De hecho, en la actualidad, Perdón, ¿no es llamativo el significado de la palabra, ¿no? Los que están en línea. Hoy es un término común, esto de estar en línea, ¿no? La idea de la palabra es estar en línea, pero lo que está expresando Pedro no está muy definido con eso de estar en línea. Pensemos esto. En la actualidad hay una tabla definida por los físicos, los químicos, a través de la historia, en donde hay 112 elementos. Encontramos el plomo, el níquel, el potasio, etcétera, etcétera. 118 elementos conocidos por la ciencia. La mayoría de ellos los podemos encontrar en la naturaleza en forma natural. Mientras que algunos de ellos son elementos sintéticos que solo han existido durante pequeñas fracciones de tiempo en los aceleradores de partículas más grandes del mundo. Es decir, son elementos que se han producido en los laboratorios. Pero ahora, y después que escribí esto, lo conocí, están descubriendo elementos que no existen en la Tierra, ni que han sido hechos sintéticamente por el hombre, sino que se encuentran en meteoritos que han venido del espacio exterior. Ustedes saben que caen meteoritos en la Tierra permanentemente, algunos más grandes, otros más chicos. En algunos de esos meteoritos han encontrado materiales desconocidos. Es decir, nos da la idea de que Pedro está hablando de algo que abarca la totalidad. La creencia de los judíos era que en el último día las estrellas serían destruidas. En este caso, Pedro se estaría basando en una profecía del profeta Isaías. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Isaías 34. En otros lugares de la profecía se predice que los astros serán afectados en el día del Señor. Así como el sol, la luna y las estrellas están presentes en el relato de la creación, así en el relato de la consumación, ellos van a desaparecer. Como ha demostrado la química moderna, hoy nadie puede sostener que las cosas materiales están compuestas por estos 4 elementos que hablaban los filósofos. Desde esta perspectiva, el término elementos, cuando se refiere al mundo físico, describe los componentes atómicos básicos que componen el universo. No olvidemos que la fisión nuclear desencadena una reacción que provoca altísimas temperaturas, como se comprobó en las pruebas con bombas atómicas y de hidrógeno. Y aquí hace pocos días se recordó un hecho de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 45 los Estados Unidos, un 6 de agosto del 45, arroja 2 bombas atómicas, una en la ciudad de Hiroshima y otra en la ciudad de Nagasaki. 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. La bomba atómica que se arrojó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial generó una ola de calor de más de 4.000 grados.
a los pollos se los pela con 50 grados de temperatura. No sé si ustedes sabrán, en los frigoríficos, cuando se pela el pollo, se pela con 50 grados. Así que 4.000 grados de temperatura, en un radio aproximado de 4,5 kilómetros, ¿sí? En un radio de 45 cuadras hubo una temperatura de más de 4.000. Ahora, estas bombas arrasaron prácticamente toda la ciudad y dejaron secuelas por muchos años después, debido a la radiación que habían provocado. Es impactante el testimonio de un sobreviviente de la explosión atómica en Hiroshima. Nos dice Shinji Mikamo: de repente me enfrenté a una gigantesca bola de fuego. Luego vino un ruido ensordecedor. Era el sonido del universo explotando. Analicen lo que este hombre dice y los elementos ardiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. En un instante, porque el efecto que produce con la bomba atómica Sí, fue inmediato. Si lo que estamos viviendo no es lo que Pedro describe en este pasaje, es decir, porque nosotros tenemos, como decía Marta, ahora tenemos otra visión, tenemos otro conocimiento de lo que Pedro estaría diciendo, al menos sí es seguro que Dios ha permitido a nuestra generación comprender mucho más profundamente su mensaje. Pero esto es también una palabra de advertencia, dice un autor. Así como nuestros antepasados tuvieron una comprensión más limitada, no podemos negar la posibilidad de que nuestra comprensión sea más limitada que la de las próximas generaciones. Va hasta que el Señor regrese. Es decir, nosotros ahora comprendemos mucho más lo que Pedro quiso decir, pero no podemos descartar que los que nos sigan en las próximas generaciones tengan una mayor comprensión de la que tenemos nosotros. Es decir, a través de las generaciones, las distintas generaciones han tenido un conocimiento de la palabra cada vez más, que lo prendieron de allá. Sí. cada vez más profundo. Así, yo creo que así como ha habido una progresión en la revelación de Dios, Dios no se reveló en forma inmediata a una sola persona en un solo momento, también ha habido un conocimiento progresivo de una generación a otra de la palabra de Dios, de la interpretación de la palabra de Dios. Cuando leemos los textos de los padres de la Iglesia, del primero y segundo y tercer siglo, nos damos cuenta que había conceptos que hoy no aceptaríamos. A pesar que eran hombres inspirados, hombres fieles, tenían ciertos conceptos teológicos que nosotros hoy habríamos desechado. En el versículo 12, la segunda parte, Pedro reitera lo que dijo antes, al mencionar lo que ocurrirá con la intervención final de Dios en la disolución de la creación por medio del fuego, añadiendo aquí que los elementos por la acción del fuego serán fundidos. Y el tercer elemento que va a desaparecer es la tierra, en el versículo 10, también la última parte. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Junto con el pasar de los cielos, Pedro hace una referencia a la tierra. El texto es complejo y las traducciones de esta oración difieren a causa de las lecturas alternativas del texto griego. El último verbo en el texto griego, ahí yo lo puse en griego porque el autor del libro lo había puesto en griego, que dice aparecerán, es lo que significa el texto en griego, tiene una difícil traducción. La mayoría de las versiones tienen la traducción y las obras que en ellas hay, es decir, en la tierra, serán quemadas. La versión Reina Valera, la Biblia latinoamericana, la Nueva Versión Internacional. O dicen algo parecido, consumirá, como dice la Biblia de Jerusalén,
o desaparecerá. En este sentido, las obras que están en ella, una vez más menciona la combustión como medio para su destrucción. En este sentido, tendría que aplicarse al planeta entero, es decir, a la civilización, a los ecosistemas, a los recursos naturales y al universo. Al universo, a nuestro universo. Sin embargo, el texto más antiguo y difícil dice: aparecerán siendo deshechas. Esta es la versión más antigua, que aparece en un papiro del siglo III, es decir, un manuscrito del siglo III, el año 400. En base a ello, la traducción que se considera más adecuada es que nada oculto de las obras quedará sin ser descubierto. Es decir, todas las obras del hombre quedarán expuestas ante el tribunal de Dios, que juzga y sentencia el pecado del hombre. Es el sentido de la traducción de la versión Dios habla hoy. Si alguno después lo quiere leer, donde dice: y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. ¿Sí? Hay distintas versiones. Yo la tengo acá. ¿Cómo era el texto? Sí. 10b, 10d. 10b. Del capítulo 3. dice: entonces, Dios habla hoy. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. No dice será quemada ni será aniquilada, sino que será sometida. Esta versión es la que más se ajusta al texto más antiguo que se conoce, que es este papiro que está numerado como 72. Bien, no se dice en el texto bíblico que el cielo y la tierra desaparecerán. Esto es, serán reducidos a la nada o a la inexistencia, es decir, serán aniquilados, sino que la destrucción es la consecuencia de la aplicación del fuego a la creación. Aquí Pedro entonces, volvemos al versículo 11, como dijimos, el versículo 11 y la primera parte del versículo 12 es una exhortación que Pedro hace entre el versículo 10 y la segunda parte del versículo 12, donde habla de la destrucción o de la naturaleza, de la tierra, de los elementos. Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué impacto tiene sobre el hombre la información acerca del fin del mundo? En este pasaje Pedro deja de lado a los burladores, quienes dicen quien dice que están siendo guardados para el fuego en el día del juicio. Es decir, Pedro en este pasaje se dirige a los creyentes, se dirige a nosotros. Ante la magnitud de lo que vendrá, el apóstol se dirige a los creyentes en forma imperativa. No dice, bueno, si tienen tiempo, cuando puedan, no. Dicen, debéis vosotros. La revelación de Dios acerca del fin del mundo debe motivar al creyente a llevar una vida que agrade a Dios. No es algo optativo, sino una obligación impuesta tanto por la voluntad de Dios como por el sentido común. Recuerdo una cita de un libro que mencionaba a un hombre, a un creyente, que todos los días al levantarse se acercaba a la ventana y decía, ¿será hoy, Señor? El razonamiento de Pedro es sencillo. Si todo va a ser destruido, ¿qué clase de conducta debe llevar el cristiano ante el juicio que Dios ha destinado para el mundo? La palabra todo es inclusiva, ya que se refiere a todo lo que Dios ha hecho. Será quemado todo aquello que no pueda permanecer delante de Dios, inclusive en nosotros mismos.
¿Qué nos dice 1 Corintios 3, 11 al 15? Yo lo tengo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Es decir, que todo lo que no ha sido dedicado al Señor, todo lo que no ha sido hecho para la gloria de Dios, aún en los creyentes, cuando enfrenten a Dios, esas obras serán eliminadas, serán quemadas. No permanecerán delante del juez de toda la tierra. Es decir, que esa santidad, esa consagración al Señor, produce piedad, o sea, la práctica de andar en santa y piadosa manera de vivir. Es decir, vivir de una manera que busca en todas formas de adecuarse a la voluntad de Dios. Perdón. Sí. Me llama la atención esto que dice, ¿no? Que me parece que está mal expresado. Dice inclusive nosotros mismos. Tal vez se refiere a las obras, no a nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí, no a la persona, ¿no? Sí. Claro. Por eso Obras. hice leer 1 Corintios, que no está citado ahí, porque habla expresamente de las obras. Claro. Sí, pero está bien es una mala expresión. Sí. Es decir, que esa santidad que el creyente va evolucionando produce piedad, o sea, la práctica de andar en santa y piadosa manera de vivir, es decir, vivir de una manera que busca en todas las formas de adecuarse a la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos en distintos pasajes del Nuevo Testamento. Lo encontramos en Filipenses, lo encontramos en Efesios, que nos habla de andar de acuerdo al llamamiento o a la vocación que hemos recibido, como dice Pablo en Efesios 4:1. Os exhorto a que andéis, es decir, y acá el concepto de andar es vivir de acuerdo a la vocación a la que han sido llamados. Entre los escritores y en todo el Nuevo Testamento, la escatología, es decir, este concepto, esta creencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo determina la ética, es decir, la manera de comportarnos. Es decir, lo que uno crea acerca del regreso de Cristo determina el estilo de vida. Si como los falsos maestros, que no es el caso del creyente, pero si el creyente no tiene una convicción y una concepción de que el Señor viene, y es algo nebuloso, algo bueno, el Señor viene, pero ¿cuándo? Es decir, que no tiene la convicción firme de lo que significa la venida del Señor, su comportamiento, su forma de vida va a ser diferente de la de aquel que crea que el Señor puede venir ya. También ayuda para el creyente, no solamente cuando venga el Señor, sino el Señor me llama hoy, porque cuando el Señor me llama hoy también voy a estar ante la presencia de Él. Del Eso Señor. nos ayuda más una vida de santidad, de buscar más la vida como Cristo, ¿no? La frase siguiente del versículo 12, la primera parte del versículo 12, describe el espíritu en que hemos de seguir ese camino, es decir, el espíritu en el que hemos de vivir, esperando, dice Pedro, y apresurándoos para la venida del día de Dios.
Vamos marchando hacia una meta, como decía Pablo en Filipenses, tiene la mirada puesta en una meta. Él corre su carrera mirando, como cualquier deportista, la meta. Los creyentes deben estar mirando al futuro, en donde se producirán los hechos mencionados, que Pedro mencionó anteriormente. Naturalmente esto tiene sentido cuando se vive en la certeza absoluta de lo que ha de ocurrir. Porque, dice un autor, ponemos poco entusiasmo en la perspectiva de lo que es improbable. Cuando no sabemos muy bien qué puede ser, nuestra expectativa es pobre. Pedro exhorta a ese estilo de conducta que se convierte en expectación, de manera que el cristiano está consciente, permanentemente anhelando que el regreso de Cristo se produzca. Los cristianos de los tiempos apostólicos esperaban ya en su día el regreso de Jesús para buscar a su iglesia. No se produjo entonces, pero puede ocurrir en cualquier momento. Ese evento nos pondrá delante de Cristo, que examinará nuestras vidas para recibir de Él la corona que hubiésemos alcanzado en justicia. Siempre que hablamos de estos temas de la corona, del premio, no estamos hablando de la salvación o no salvación. Estamos hablando del creyente que es salvo, que ha de ser juzgado en sus obras por Dios y que va a recibir el premio de acuerdo a cómo haya vivido. Es decir, las obras no son el fundamento ni la base de la salvación, pero las obras son la consecuencia de la salvación. Siempre pensemos esto. Pedro, entonces, añade una idea que resulta algo sorprendente, cuando dice que no solo debemos estar esperando, sino apresurando, es decir, una acción activa. Si estamos apresurando la venida del día del Señor. Esta traducción en varias versiones la encontramos en la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, y en otras. Ahora, ¿podemos nosotros cambiar los tiempos que Dios en su sola potestad tiene previsto? No, creo que no. Según Simon Kistemaker, uno de los mejores comentaristas del siglo pasado, holandés, la evidencia general de las escrituras, de la literatura intertestamentaria y de las fuentes judías favorecen esta traducción, es decir, apresurando en forma activa, que el creyente está apresurando la venida del Señor. La misma armoniza con la antigua oración de la Iglesia, Maranatha, ven Señor. El apóstol en su mensaje ante la puerta hermosa le dice a la gente que se arrepientan para apresurar la venida de Cristo. En Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. Encontramos también esta idea en el judaísmo posterior, es decir, el judaísmo posterior al primer siglo, el siglo I, II y III, donde se destaca la enseñanza de que el arrepentimiento apresura la venida del Mesías. Hay una declaración de un rabino que vivió en el año 300 después de Cristo que dice: si los israelitas se arrepintieran un solo día, entonces el Hijo de David llegaría. Y el Hijo de David era, para los judíos, el Mesías. Entonces, si fuera así que podemos apresurar, tenemos la posibilidad de apresurar que el Señor venga antes, surgen varias preguntas. ¿Quiere decir que los hombres podemos acelerar o adelantar la consumación del tiempo? Yo creo que sí. ¿Será cierto que la conducta de los creyentes puede apresurar o retardar el día de Dios? ¿De qué manera pueden hacer esto?
¿Y qué significa esto para la idea de la soberanía de Dios? Sin embargo, esta oración, esta frase, puede traducirse: mientras esperáis ansiosamente que llegue el día de Dios, como dice la Reina Valera, Nueva Versión Internacional y otra, lo que resultaría en una reacción reflexiva, es decir, no es que apresuremos, sino que el día del Señor se apresuraría. Por lo cual otros eruditos opinan que ninguna acción del hombre puede alterar el plan y los tiempos establecidos por Dios, cambiando el tiempo que Dios ha fijado para el regreso de Cristo. Si las vidas de los impíos está retardando el tiempo de los eventos futuros, como dice Pedro, ya ha dicho que el fin no vendrá y que el Señor no se tarda, sino que lo que está es esperando la conversión de los impíos. Dando tiempo al arrepentimiento de los perdidos, así también la vida santa hace innecesario tal demora. Por eso decíamos antes, cuando entre el último de los elegidos al reino de Dios, ya se concluyó el tiempo de la salvación, el propósito de la salvación, porque todos los que habían de ser salvos, que fueron añadidos a la iglesia, como encontramos en el libro de Hechos, ya están. También es posible entender que los creyentes pueden acelerar la llegada de ese día cuando con su acción cumplan los pasos intermedios, como que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Por supuesto que esta aceleración solo podría medirse en términos humanos, de calcular el tiempo, ya que eso nos rige para Dios. Es decir, dijo el Señor Jesús, cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, no vamos a estar muy conscientes de cuándo el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. No significa que todos los que reciben el Evangelio sean salvos, sino que cuando todos, hasta lo último de la tierra, hayan escuchado el Evangelio y hayan decidido, ahí entonces vendrá el fin. Y entonces, en ese sentido, en la medida que la obra misionera de la Iglesia avance más aceleradamente, más tempranamente, entonces vendrá el fin. Porque más rápidamente habrá llegado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y todos los hombres, no van a ser salvos, pero todos los hombres que en ese momento existan, habrán escuchado el mensaje de salvación y habrán tomado una decisión. Seguimos 5 minutos más. Algunos autores, por ejemplo David Kistemaker y otros, consideran que para Pedro el término Día del Señor es equivalente al que el día de Dios al que se refiere Pedro es equivalente al día del Señor. Es decir, hay dos ideas, dos conceptos, dos expresiones. Para otros autores se trata de asuntos distintos. Es decir, una cosa es el día del Señor y otra cosa es el día de Dios. Como es cortito, lo vamos a ver. Según Pérez Miliós, un gran comentarista del texto griego del Nuevo Testamento, un español, vive aún. El día de Dios es el tiempo que determina el final de este sistema y de este mundo para proyectar el reino a un estado eterno, comenzando por la disolución de todo lo creado y el sometimiento de todos sus enemigos, para que Dios sea todo en todos. Para otro comentarista también muy conocido, MacArthur, algunos comentaristas comparan el día de Dios con el día del Señor. Pero estas no son expresiones sinónimas, es decir, no es lo mismo el día del Señor que el día de Dios. El día de Dios se refiere al estado eterno en el que Dios someterá a todos sus enemigos. ¿Es el punto final?
Sin embargo, el día del Señor se refiere a los hechos finales y turbulentos que acompañan el juicio final de los incrédulos. Es decir, cuando leemos Apocalipsis, las 7 copas, las 7 trompetas, todo lo que se produce previamente al regreso del Señor. Bueno, entonces vamos a dejar para la próxima clase, a partir del versículo 13, donde nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde también Pedro desarrolla algunos conceptos que tenemos que desmenuzar. Vamos un poco lentos, pero seguros en lo que estamos tratando de ver. Y la pregunta que hay que debemos como creyentes responder es si la tierra va a ser aniquilada o va a ser renovada.